dice a qué horas. ¿Ya empezamos? Ya listos, ¿eh? ¿Ya están transmitiendo? ¿Ya están transmitiendo? ¿Ya listo, don Jesús? Buenas tardes a todos, miembros de la Sociedad Geológica Mexicana, estimados compañeros. En nuestra primer conferencia, la Sociedad Geológica Mexicana les da la bienvenida. Quisiera comentar que el tema del día de hoy nos hará favor el ingeniero David Blasio Cedillo de presentarnos su tema, que es Construcción de pozos petroleros y geotérmicos, una nueva visión. El ingeniero David Cárdenas nos hará favor de leer el currículum del ingeniero David. Muy bien, pues gracias por ese honor de hacer la presentación también de mi tocayo David Blasio Cedillo, que es egresado del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero petrolero. Ha laborado más de 48 años en el área de perforación, terminación, reparación, servicio a pozos, así como en la seguridad industrial y medio ambiente en diversos países. Actualmente es consultor y perito en ingeniería petrolera en el Consejo de la Judicatura Federal 2021, del Poder Judicial de la Federación y del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, con especialización en perforación de pozos y seguridad industrial. Es agente capacitador externo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde el año 2006 en temas de perforación y seguridad de pozos. Cuenta con 21 cursos registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ha realizado diversas auditorías e inspecciones desde el año 2005 en temas de perforación y seguridad de pozos. Cuenta con 21 cursos registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ha realizado diversas auditorías e inspecciones a diversos equipos de perforación, marinos, terrestres, lacustres, en sitios remotos y países tales como Malasia, Singapur, Indonesia, China, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Escocia, Bahrein y Estados Unidos de América, además de los proyectos de Colombia, Venezuela y Perú. Laboró en la unidad de perforación y mantenimiento de pozos en el año 2010. Petróleos Mexicanos le otorgó el beneficio de jubilación, recibiendo durante su carrera profesional diversos reconocimientos a su excelente desempeño en su trayectoria profesional. Es autor de diversos libros y manuales técnicos de ingeniería de perforación y seguridad industrial. Es auditor e inspector de embarcaciones y especialista de plataformas autoelevables, jack-up, barcos perforadores, drill ship y plataformas sumergibles SS, en diversas regiones del mundo, en la península arábiga, sudeste asiático, Asia, Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Es miembro de la Society of Petroleum Engineers, sección México, SPE México. Y pues es una pequeña presentación de aquí de mi tocayo. Entonces le cedemos la palabra para que nos dé su plática, construcción de pozos petroleros y geotérmicos. Bueno, ok. Muchas gracias por esta amable invitación aquí a la Sociedad Geológica Mexicana, que me den cobijo por esta tarde. Primeramente, yo creo que más adelante seguiremos en contacto. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Hace aproximadamente mes y medio les envié un borrador de una presentación que estoy por dar ahí en el Congreso de la IPM, pero pues por ahí me hicieron comentarios
con respecto a que esa presentación pues tenía mucho texto. Y sí, la verdad ya una vez que lo analicé, pues esa estaba enfocada al área de ingeniería petrolera y un panorama de lo que viene siendo después de pues una incursión en lo que es la perforación de pozos. Entonces, aquí les tengo la oportunidad de presentarles esto nuevo. Lo terminé hace un par de días y espero que les guste. Lo que sí quiero que no tengan ninguna duda en preguntarme cualquier cosa que consideren desde su punto de vista muy importante para que pues podamos intercambiar. En su momento le comenté aquí a Rigoberto si lo querían como una plática o como un taller. El taller, pues prácticamente, mientras esté yo presentando la temática, pues se da la opción de preguntas. Pero, pues aquí, por más que quise hacerla muy, muy ajustada, no fue posible y salieron alrededor de 50 láminas. Entonces espero que no se aburran y se me vayan a dormir. Pero bueno, vamos aquí a comenzar. Una vez más, pues les agradezco la confianza. Bueno, el tema de hoy es la construcción de pozos petroleros y geotérmicos, una nueva visión. Aquí quiero indicarles que son muy similares ambos temas, el petrolero como el geotérmico, pero vamos a comenzar. ¿Cuál es nuestra introducción? Lo básico, cómo se diseñan, qué expectativas esperamos, que sea un pozo rápido, que sea un pozo que cumpla ciertos límites de tiempo, cuáles serían sus indicadores, su metodología. Aquí es importante la metodología, porque ahorita con tanto ingeniería nueva, debemos de definir si va a ser un pozo de la perforación tradicional, la perforación convencional, o si es una perforación no convencional, que ahora en la actualidad se están juntando ambos temas. ¿A qué es lo que no convencional? Pues no sé si han oído por ahí la famosa perforación con casing drilling, con el casing de perforación, con la perforación bajo balance, con la perforación de presión de fondo, el MPD, y así otras. Pero para esto vamos a utilizar las mejores prácticas, lo que hay, las que ya están autorizadas. Acuérdense que el API dice RP, práctica recomendada. Entonces, trabajamos con eso. Lo mismo se están adheriendo la industria de la geotermia a esas prácticas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es que el proyecto se realice en una forma sustentable, sobre todo apegado a las especificaciones y a las licencias que nos rigen. Porque no podemos estar fuera cuando estamos violando alguna especificación, alguna recomendación, alguna guía. Y si nos vamos al diario oficial de la Federación, ahí marca exactamente lo que editó la CNH, unas guías para la perforación de pozos, perdón, para la terminación y para la productividad o producción. ¿Cuál es nuestro reto? Tenemos que identificar y analizar las desviaciones al proceso para alcanzar su fiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que debemos de evitar los retrasos al reto y al desafío que presentan los riesgos geológicos. Eso ustedes están bien enterados, de que tenemos una cantidad de riesgos que se atraviesan por ahí en medio camino. Y tenemos que cumplir. ¿Cómo vamos a cumplir? Haciendo amigable el proyecto, sobre todo que sea eficiente y seguro. Obviamente va a traer la parte esta de la que viene siendo económicamente
viable. El proyecto deberá contar con suficiente información geológica. A veces sucede que no hay la suficiente información porque Petrofísica se quedó por allá con su información, geofísica, geología. Entonces, pues aquí es un todo. Todos debemos de aportar, todo lo que sume. Por eso es de vital importancia identificar las alternativas de riesgos potenciales y sobre todo registrarlos. Nos juntamos, hacemos una reunión, hacemos un documento en el cual establecemos lo que viene siendo la perforación en papel. O sea, es un análisis previo. Y por ahí, pues obviamente vamos a tener las prioridades para prevenir y sobre todo evitar las sorpresas. Porque si no estamos previendo, no vamos a llegar a un buen fin el proyecto. ¿Cuál es el proceso? Pues el proceso comienza con lo que viene aquí, la sísmica, la geotecnia, la geología. Luego tenemos como siguiente punto la geopresión, la temperatura, la estabilidad del agujero, que ustedes están mejor enterados que yo, pero ahí viene el coco de nosotros, lo que vienen siendo las pérdidas de lodo y en consecuencia los atrapamientos y las pegaduras de los tubulares. Y pues a lo que nadie queremos, el descontrol de un pozo. Ahí lo tenemos con tantos ejemplos en el mundo que... Bien, entonces ya resumiendo lo que es el proceso, tenemos la ubicación del sitio, las formaciones geológicas, las tuberías de revestimiento. Aquí debemos de diseñarlas adecuadamente. Acuérdense que todo tubular trae sus especificaciones: presión interna, presión de colapso, resistencia a la tensión. Entonces, si obviamos eso y metemos un tubo muy delgado, pues nos vamos a ver obligados a que las fuerzas de la naturaleza y la formación, esos famosos flujos cruzados, nos puedan colapsar el tubo. La selección de los fluidos, el equipo de perforación, porque a veces queremos hacer más profundidad con un equipo muy limitado. Aquí lo que les comentaba, para una perforación convencional, en unas etapas de perforación, hay algunas en las partes de abajo donde hay pérdida de circulación que utilizamos los sistemas de bajo balance. ¿Cuáles serían mis requisitos? Pues mis requisitos serían la predicción de la presión de poro. Básicamente es como nosotros, como el cuerpo humano. Estamos manejando que debemos de tener una presión de 120-80. Es una presión normal. Entonces aquí viene siendo lo mismo. Allá abajo ustedes lo saben que la predicción de la presión de poro va a estar en función. Ahora con las nuevas metodologías, con la modernidad de estudios, pues tenemos los registros geofísicos, tenemos el sónico de porosidad, el de densidad, etc. Y a partir de ahí, pues vamos determinando la presión de poro, la presión de allá en este caso de la formación. Por eso esto hace importante el análisis, la visualización, la conceptualización, la digitalización, el diseño y la ejecución. Hace imprescindible exponer o presentar diversos escenarios. O sea, si yo hago esto, ¿qué me va a pasar? Si hago aquello, también. Entonces debemos ser siempre preventivos. ¿Qué riesgos tenemos? Es por mencionar algunos. Tenemos el gas superficial, va a salir de acuerdo al estudio geotécnico o geofísico, los influjos de agua, las fallas geológicas, los echados, las zonas fracturadas, los ambientes corrosivos y las arenas de alta y baja presión. Cuando agarramos se nos pierde el fluido de perforación. Aquí tenemos una sección sísmica.
en la cual pues obviamente vamos a ver que eso es, tradicionalmente esto es lo que pasa en la costa de aquí de México, en el Golfo de México. Tenemos unas arenas. Entonces la primera TR la vamos a meter aquí a alrededor de 100 o 150 metros, un tubo conductor de 30. Posteriormente la siguiente TR de 20, aquí la metieron a 700, pero tradicionalmente debemos de cubrir estas arenas porque después más abajo nos dan problemas de pérdida. Entonces, pues obviamente en la parte derecha, pues por ahí me encontré una figura de que ustedes conocen mejor que yo, lo que vienen siendo los animales que predominaban en ese tiempo. Bien. Aquí tenemos una combinación de registros. El registro de parámetros de perforación. Con la fractura, el volumen de lutita y la salinidad o la conductividad que viene siendo la saturación de agua. Y ahí tenemos prácticamente un pozo geotérmico. No encontré mucha información de la geotérmica, porque como que la información está muy en este tipo de diagramas, figuras, está muy escasa. Ese es el asunto. ¿Cuál es lo esencial? La función esencial de un pozo de aceite y gas es explotar los hidrocarburos y llevarlos del fondo a la superficie. Lo mismo, el pozo geotérmico es explotarlo, llevar sus flujos, en este caso la mezcla de vapor de agua y ponerla en superficie. Lo mismo vamos a hacerlos producir de una manera efectiva y segura, obviamente con respecto al medio ambiente, aplicando su normativa. Básicamente, este sería un proyecto del pozo que dice que tanto el petrolero como el geotérmico implica en conjunto un previo análisis geológico a eventos no deseados. Si nosotros somos preventivos, vamos a hacer una perforación sin sorpresas. Aquí, pues obviamente tenemos, por mencionar, tenemos la perforación. Ahí tenemos una figura de un pozo en tipo S, donde está marcándose la sección de construcción, donde se termina la parte de construcción, el EOB, y de ahí toda la tangente y va a caer ya en vertical. Este tipo de pozos los utilizamos mucho en el famoso Poza Rica, en el ATG. ¿Por qué? Porque el avance diario de perforación estará en función de la velocidad de penetración, el rate of penetration, basados en la correlación de pozos. Y por eso es importante conocer la problemática del campo. Ahora, yéndonos a la producción, ¿por qué terminamos? Porque como son ahí pozos que van a tener bombeo mecánico, entonces cuando bajan las varillas, pues para que no haya una torcedura o quiebre de las mismas, necesita una cierta inclinación para poder extraer el hidrocarburo. Y pues buenos pozos ahí, pues ahora sí que son del orden de 60, 80 barriles por día. No es la gran producción que esperamos, ¿no? Refiriéndonos a lo que fue el ATG. Ahora bien, aquí básicamente tenemos una figura de lo que viene siendo el pozo, lo que viene siendo la... Vamos a tomar esto como la tubería de perforación, la parte de abajo. Ahí muestra un par de barrenas, que es lo que está por perforar esa parte final. Entonces, vamos a hacer una recopilación de la información.
¿Cómo la vamos a clasificar? Vamos a hacer un análisis y los estudios necesarios. El plan a desarrollar en función de la información básica, que debe ser suficiente. El programa de perforación va a incluir todo eso. Luego ya viene el proceso de ejecución, la terminación del pozo, las reparaciones y los servicios que se dan posteriormente. Bien. ¿Qué desafíos tenemos? Pues los desafíos en su momento de diseño, ingeniería y seguridad, pues cada vez se vuelven más desafiantes, porque ustedes lo saben bien. Tenemos las zonas geopresionadas y depresionadas, los estratos geológicos no consolidados y fracturados, aguas profundas, aquí es importante, con doble gradiente de presión y fractura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una columna de agua, que obviamente si es agua de mar, pues consideramos como una densidad de 1.03 a 1.06. Pero luego ya de lo que viene a ser el lecho marino para abajo, como decimos por ahí, es otro rollo. Entonces, los preventores van instalados en el lecho marino, allá abajo, a veces a 500, a veces a 1000, esos pozos de aguas profundas hasta 2000 metros o 2500. Y de ahí para abajo, pues la formación, si le metemos una densidad completa, pues ahí lo vimos con la famosa implusión, ahora que bajaron un submarino, se colapsó, ¿no? O sea, la presión es canija. Por eso debe de, cualquier cosa que baje, debe tener suficiente espesor, sobre todo ese tipo de equipos anfibios. No cualquiera se avienta allá abajo, por la alta presión que genera la presión hidrostática del mar. Y es lo que les comento aquí, los pozos profundos con alta presión y alta temperatura. ¿Cuáles son nuestros retos? Pues tenemos los echados de formación, una formación deleznable, direccionales de alta inclinación, horizontales de alcance extendido, las formaciones con ausencia de minerales cementantes. Aquí es importante, porque ¿qué sucede? Cuando no tiene suficientes minerales sustentantes y no tenemos un lodo de acuerdo al estudio, vamos a decir que sea el idóneo, pues puede ocasionar derrumbes. Y derrumbes, ¿qué nos trae? Pues en consecuencia nos trae atrapamientos de tubería. Lo mismo cuando tenemos atmósferas corrosivas, porque por lo regular cuando estamos perforando, predomina el gas CO2. Pero si tenemos una entrada de gas amargo, en este caso el H2S, se complica. Y lo vemos en superficie. Ahí, cuando llega a salir, pues ahí sabemos el azufre, las partes amarillentas. ¿Y cuáles son nuestros riesgos latentes? Lo que les comentaba es el gas superficial, el gas amargo, que ese es un gas letal, que si tenemos más allá de 30 partes por millón durante una hora, pues es letal para las personas que estén ahí sin protección. ¿Qué es lo que pasa en el mar? En el mar tenemos unas alarmas. Entonces, a las 10 partes por millón ya está la sonadera, precisamente para que la gente esté en alerta y se retire de esa área hasta que entre el nuevo aire o esté venteándose, para que la gente no se acerque ahí. Y si se va a acercar, pues tienen que traer todo lo que viene siendo su escafandra y meterse. Pero ojo, aquí es muy importante que la gente debe de estar físicamente bien. ¿A qué voy? Que los oídos, los tímpanos, no los deben de tener rotos, porque por ahí se les mete el gas. Aunque traigan la mascarilla, están descuidando esto. No le jueguen al vivo, pero siempre es conveniente, si van a entrar a un equipo, un área confinada, sobre todo en las plataformas marinas, a donde tenemos
el octápodo de 12 pozos, los han incrementado a 16 y luego le ponemos un adosado de 6 pozos. La verdad es un riesgo alto. Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Qué es lo que más nos afecta? El famoso descontrol del pozo, el famoso blowout. Obviamente el coco de todas las perforaciones, las pegaduras de tubería, las pérdidas de circulación, las zonas de presión anormal y subnormal, pozos de alta presión y alta temperatura y pozos en aguas profundas. Y los direccionales que tienen ese famoso alcance extendido. Por eso abajo les comento que deben de, existir diversas opciones para mitigar y prevenir estas amenazas. Y obviamente vamos a aplicar diferentes metodologías para la ejecución y un ciclo de vida del proyecto. O sea, debemos de hacerlo sustentable, porque pues, no tiene caso que terminemos un pozo, porque a veces cuando ustedes nos marcan el área de exploración, ¿a dónde debemos de llegar hablando de un pozo vertical? Nos dan un cono de incertidumbre y nos dicen, para que no cambie la geología del sitio o de la parte vertical, estás autorizado no más allá de 30 metros. Entonces, para que lo consideren vertical. ¿Por qué? Porque con los estudios que hicieron ustedes, obviamente, pues van a defender cada quien su trabajo. Ahorita amplío un poquito más esto. Entonces, aquí tenemos un brote de gas con las sartas de perforación colgada, o sea, lo tradicional que han visto. Acá arriba cerramos el preventor. En esta parte registramos la presión en TR, presión en TP, y por aquí, como entró el gas, va subiendo y llega a la zapata, la migración del brote. Dicen o establecen por ahí los estudiosos que la velocidad del gas es alrededor de 300 pies por minuto. Entonces, si lo convertimos al tiempo, acuérdense que cuando estamos perforando, ¿qué tenemos? Tenemos por acá la entrada del lodo de perforación, que es un gasto, y va a salir. Entonces, la distancia que hay de superficie aquí, le vamos a llevar el tiempo en que lleva el bombeo de superficie a la barrena. Y luego tenemos el tiempo de la velocidad anular por la parte de afuera, que le llamamos el tiempo de atraso. El tiempo de atraso sí lo manejan ustedes, ¿no? Que es la parte de esta hacia arriba, que va a estar en función de los recortes. Entonces por ahí la gente de perforación, hay una persona designada para que les vaya recuperando las bolsas con la muestra. Y ahí la gente bueno, los geofísicos, los paleontólogos, están haciendo ahí sus famosas, ¿cómo se llaman? Laminillas o... Entonces, por eso lo que es la perforación con ustedes, vivimos de la mano. ¿Qué acciones debemos de tener para que el proyecto sea fiable? Pues obviamente las mejores prácticas, debemos identificar y analizar, debemos valorar los escenarios y los indicadores. Indicadores de control, aplicar las mejores prácticas, plan de atención a incidentes, los estándares y las especificaciones, así como establecer los escenarios de riesgo y la ejecución de las actividades del programa. Y aquí pues tenemos completo parte de lo que viene siendo. Aquí tenemos la primera etapa, vamos a marcarle el tubo conductor, la segunda etapa, la tercera etapa, y acá vamos a ver, pues podemos considerar como 30 pulgadas, 20 pulgadas, 16 pulgadas, que es la tubería de revestimiento. Luego esta segunda etapa es 13.5, 13.3, 11 pulgadas, 10 3/4. Esta tercera etapa 9.7, 9.5, 7.5, 7 y 6.5. Y aquí pues, ya es agujero descubierto, con barrena de 6.5, con barrena de 6 1/4, barrena de 6 1/8, barrena de 6 pulgadas, de 5 7 octavos, 5 5 octavos, 4 7 octavos y 4 3/4. O sea, dependiendo lo que haya dicho
el programa, obviamente vamos a tomar un registro giroscópico. Si estamos en la parte superior con un inclinómetro, tenemos la barrena más las toberas, el VHA. ¿Qué es el VHA? El Bore Hole Assembly, o sea, es el ensamble de fondo del pozo, donde viene todo lo que viene siendo los Dricollar y todas las herramientas que conocemos por ahí, las de medición, como MWD, PWD, LWD. Y obviamente tenemos las condiciones de operación, peso sobre barrena, revoluciones por minuto, la presión de bombeo, las emboladas y los galones. Por aquí vamos a manejar el volumen de acarreo en pies por minuto, gasto de circulación, más la densidad equivalente de circulación. Y todo eso abarca lo que vienen siendo los famosos parámetros. Estos son algunos perfiles que tenemos de los pozos. Cuando son las localizaciones inaccesibles, en proyectos marinos, en pozos de alivio y aprovechamiento de mayor espesor del yacimiento. Es lo que les decía. Aquí pueden hacer el pozo original, un sidetrack, ahora en forma diferente para buscar el yacimiento. Acá pues, tenemos el yacimiento bajo el agua. Podemos llegar en un tipo S o un tipo J. Y aquí pues tenemos el pozo de alivio cuando tenemos el problema. Por eso es importante, bueno, y aquí tenemos el pozo horizontal. Aquí es importante conocer la trayectoria del pozo, porque si que no deseamos llegar a este evento, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Ande? Sí. Y pasó aquí en la Bridgewater, en la Horizon que le llaman, ¿no? Y por ahí me preguntaron en algún momento, oye, ¿y cuándo crees que haya un avance ahí en la Bridgewater? Pues yo estimo que 90 días ya se va a ver algo, pero me ganaron. Lograron controlarlo en 89 días. O sea que mi precisión no andaba tan errada. Entonces, este es lo que se debe de considerar un pozo. El pozo vertical pues no hay tanto problema, pero el direccional sí. Vamos a tener el objetivo, las corridas de colisión, el torque y arrastre, el ensamble de fondo, lo que les decía, el VHA, las barrenas, los fluidos, la hidráulica y el tipo de determinación. Es lo que les decía, esta parte, como vieron ahí en la figura. Y esto pues es el rumbo. Ahí a donde lo orientaron, ahí va, siguiendo ese camino. Acuérdense que en las plataformas hacemos las famosas arañas y es importante este tipo de corrida, que no se vaya al pozo y golpea al otro. Ha pasado, pero por lo regular con nuevos estudios, ahora se pide una corrida de colisión o anticolisión y luego de ahí el torque y arrastre, que es importante. Bien. La ejecución. En la ejecución, obviamente, nosotros vamos a ir cubriendo las diferentes TRs con las artes de perforación y vamos a cortar esta parte. Aquí es una muestra de un ejemplo de lo que hay una terminación, ya habla del PBR y cosas de esas. Y aquí pues, estamos viendo lo que viene siendo el mástil con diferentes tipos de barrenas que van a ir aquí, los dricolas, las artes de perforación, el casing, el lodo, un generador eléctrico, la parte aquí de la tubería, el preventor, la mesa rotaria, las máquinas y el mástil. Pero ahorita lo vemos. Aquí, este es un equipo de perforación allá de Arabia Saudita. Ahí estuve. Entonces tomé esa foto. Y básicamente debemos de buscar lo que vienen siendo las amenazas. ¿Qué nos puede hacer que nos atoremos? Los indicadores, los estándares. Pues, ¿bajo qué estándar me voy a manejar? Pues obviamente todos los estándares en su gran mayoría son API.
Pero lo más importante es la integridad del pozo. Nosotros debemos dejarlo bien cementado con una tubería de revestimiento robusta y bien cementada para aislar las formaciones de abajo con las de arriba. Aquí tenemos la capacidad de los equipos. Aquí tenemos un equipo ligero de 1000 caballos, un equipo medio de 1500, el profundo de 2500 y el super profundo, que es lo que estamos utilizando ahorita acá en Veracruz, en Villahermosa. Sí, que son equipos de 8000, 8500 metros. Entonces, podemos perforar de 5500 a 9000, el de 2500, de 3500 hasta 6000, 6500. Pero ahí podemos dejarlo por dividirlos en 5500, obviamente con diferentes grados de tubería. ¿Cuáles sistemas son? Son muchos, pero lo más importante es el sistema de izaje. ¿Cuánto voy a jalar? ¿Cuánto voy a tener que...? Obviamente la potencia está en función de esto. El equipo rotatorio, pues ya tenemos la mesa rotatoria o tenemos el famoso que sube y baja. Como le dicen, la rotaria que sube y baja. Eso fue el nombre. El programa de circulación. Todo lo que viene siendo la automatización y las conexiones superficiales. Porque si no hay conexiones, pues ¿cómo van a detectar un brote? Pues tienen que cerrar el pozo y registrar. Aquí lo que les comentaba. Aquí tenemos un equipo de tierra, que pues no, la figura, bueno, nos lo deja libre albedrío, pero aquí tenemos el equipo, una plataforma en el equipo que queda anclada en el lecho marino, un jack-up de 150 metros, que igual las patas quedan enterradas en el lecho marino, y el lecho marino hay una especie que le llamamos nosotros la zona oscura, y luego van a penetrar. Allí van unos diamantes que se llenan de agua, se le carga peso, la plataforma se va a mover como un barco, como esto, y luego ya después se levanta, se le inyecta y de acuerdo al peso de la plataforma se va hundiendo hasta que llega a la parte que ya no penetra un poco más. ¿Por qué? Porque toda esta zona del lecho marino son zonas arrecifales, no es una zona compacta. Y aquí pues ya tenemos lo que viene siendo la plataforma, la semisumergible, el barco y otro tipo de equipos. Eso a grandes rasgos. Aquí, ¿cómo comenzamos? Vamos a empezar, esta es la formación. Bajamos con la barrena, somos el agujero de 36 pulgadas para meter un tubo de 30, que vendría siendo esta parte. Y terminaríamos de esa forma. O sea, ya perforamos esta parte, metimos el ATR y la cementamos. Y obviamente arriba queda un cono. Y esto, pues vamos a decir que es la zona oscura, el lecho marino que no está tan compacto. Eso, en el mejor de los casos. Hay algo aquí importante, que creo que es lo que manejan ustedes, y es lo más importante. La dureza de la formación. ¿Por qué? Porque la dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones, como la penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura y las deformaciones permanentes. Entonces aquí vemos todo lo que viene siendo prácticamente lo que representa las formaciones. En este caso el terciario, pues son zonas de lutita no compactas. El cretácico, ahí trae una combinación. El cretácico medio, el cretácico inferior y lo que viene siendo el titoniano. Y nos vamos a ver con esta gráfica, o más bien esta tabla, la dureza en
en mol o la dureza absoluta, la fórmula química, y pues el mineral más suave, pues sabemos que es del talco, el yeso, la calcita, y terminamos con el corindón y el diamante. Se envicia el sonido. Entonces, básicamente para cortar esta formación, tenemos una diversidad de tipos de barrena. Tenemos las barrenas estándar, la que le llamamos de dientes fresados, las famosas barrenas PVC, las barrenas especiales, las de diamantes, que son estas, otras PVC ya de mejor diseño, y estas son las que pues agarran todo tipo de formación. ¿Por qué presentamos esto? Porque está en función de la dureza. Miren, cada tipo de barrena hace un efecto de corte especial. Por ejemplo, esta barrena, si le marcamos, miren, tiene esta parte y tiene esta parte. ¿Qué quiere decir? Que el eje no coincide al centro, sino que está desfasada. Porque cuando está perforando, los mismos dientes van escarbando. La barrena de diamantes como esta van cortando como si fuera cuando están con la madera, con el cepillo, así están cortando. Pero luego yo me acuerdo que en su tiempo me reclamaban ustedes, los geólogos, ya David, me estás dando recortes de formación, pero con todos los bichos descabezados. ¿Cómo que los bichos descabezados? Sí, porque ahora sí que ¿cómo le llaman ustedes? Bueno, salían muy molidos. Y bueno, ¿y qué quieres? Entonces por ahí, en esta parte tomamos la decisión. Esto era cuando tenemos una barrena de 5 a 8 piedras por quilate. Entonces cambiamos a 10, porque siempre amenazaban a perforación. Si no me das los recortes adecuados, va núcleo. Oye, espérate, núcleos es una bronca. Bueno, pues que las herramientas no eran lo suficientemente seguras en ese tiempo. Entonces, si ven aquí se observa el tamaño del inserto de carburo con las pastillas PVC es menor y aquí es mayor. Entonces le comenzamos a dar el tamaño de recorte más allá de 8 milímetros, sino se los dimos de 13 milímetros. Eso no eran las barrenas que están trabajando. Pero pues en aquellos años mozos, pues la verdad estábamos como todos, trabajando con las empresas y transmitiéndole nuestro conocimiento, y ellos pues obviamente fueron mejorando. Y ya llegando a lo que viene siendo la parte de la ejecución, aquí tenemos un ejemplo de la perforación programada a 4.000 metros, el paleoceno superior, paleoceno inferior, la brecha Cretácico superior. Entonces, pues aquí tenemos que la barrena de 30 pulgadas quedó a 300 metros, la de 20 a 1050, lo que les decía hace rato. La siguiente 13.5 a 2130, 10 3/4 va a cubrir un pequeño, a lo mejor una anomalía de formación, y de ahí pues terminar con 7.5. Agujero descubierto en 6.5. Y aquí tenemos el famoso programa, en la parte azul, que son 116, pónganle 117 días. Y luego hay un límite técnico donde vamos a quitar todas las esperas y lo que sea atravesado, de acuerdo a otros. A la correlación, pues le bajaríamos 40 días. El tiempo real, la parte roja, y el tiempo normal. O sea que como bien, pues obviamente tratamos de irnos al límite técnico. Pero pues eso, si encontramos que la formación es pareja, constante. Y allá abajo pues tenemos los días. Y aquí tenemos los tiempos empleados. A lo que llevamos con aquí tenemos operaciones normal, 624 horas, con problemas 76, fallas 76, espera 53, total
30, que equivale a 35 días. Y aquí tenemos los tiempos de espera, cambio de guardia, recibe el material del equipo, malas condiciones climatológicas y la caja de recortes. La caja de recortes, que es, hay que entregarles formación, hay que entregarles la geología triturada para que hagan su chamba, ¿no? Las fallas, bombas de lodo, la fuga de las líneas, algunas fugas por ahí, los preventores, las temblorinas, el tornillo, el que le va dando vueltas, el sinfín, para separar mejor los recortes, la línea de flote, la herramienta direccional y el top drive. Lo que les decía hace rato, lo que viene siendo la rotaria volante que sube y baja, es el top drive. Las operaciones con problemas tenemos las fricciones con resistencias, el incremento en la densidad equivalente de circulación, cuando se tapa la sarta o la TP y las pérdidas de circulación, que es lo que más nos pega a todos. Y todos perdemos. Entonces, aquí en la problemática, si checamos, vemos que en 30 pulgadas vamos a tener eventos de resistencia y fricciones. Formaciones, obviamente, lo que les comentaba, no consolidadas. El riesgo de colisión con los pozos existentes. Ahora la siguiente TR, la de 20 pulgadas. Pérdida de circulación parcial y o total en zonas con alto grado de permeabilidad. Y derrumbes, eventos de gasificaciones. Y así, hasta que llegamos a 7.5, cruce de rocas carbonatadas naturalmente fracturadas, presentando eventos de pérdidas parciales a totales durante la perforación e introducción de la TR y su cementación. Porque la integridad de la formación a veces no aguanta todo lo que viene siendo la columna de cemento. ¿Por qué? Porque la columna de cemento que ustedes están colocando, si tenemos pura agua, pues va a ser 1. Si tenemos un lodo de 1.40, 1.50, 1.60, lo aguanta. Pero cuando ya viene la columna con la lechada de cemento, tradicionalmente la densidad de la lechada es de 1.85. Si eso lo multiplicamos por toda la longitud, pues obviamente vamos a perder lodo y vamos a perder cemento. Y si tenemos una zona de presión baja, pues ahí se va a ir el cemento. Por eso es importante cuando terminemos de tomar los famosos, el registro de cementación, el BDL, el CBL. Para eso es. Y si hay que hacer remediación, hacerla, pero pues a veces la rapidez, y depende de la persona que esté por ahí o quien deciden tomar o no tomar. Y dicen, no, hasta la siguiente etapa tomamos los registros, pero eso ya no funciona. Tienen que tomarle ahí, porque es el único momento que van a tener para hacer una remediación. El después ya no existe. Viene el famoso hubiera. No, si hubiera cementado, y pues sí, hubiera cementado, pero ya no. ¿Por qué? Porque la tubería de revestimiento está diseñada para aguantar una presión interna, una presión de colapso y una resistencia a la tensión. Si no está bien fija, pues ¿de dónde? Y si no le meten centradores, pues tampoco. Entonces, ahí por eso deben de cumplir todos los requisitos que les mencionaba. Entonces aquí tenemos unas imágenes de pérdida de circulación, atrapamiento de tubería. Aquí que la formación se está juntando y aquí la formación se hinchó y aquí hay una deformación. Finalmente va a ocasionar el atrapamiento. Miren, aquí hay un derrumbe, que la roca no está consolidada, no está bien, el material no está cementado. Y por mucho que bajamos una certa con martillo, aquí represento un martillo, que vamos a jalar y luego en automático se va a trabajar. Pero cuando en la formación tenemos unas lutitas hidrófilas o tipo monmorionítica o esas físiles que le llaman, creo, ¿no? Nos va a pasar esto. Vamos a sacar núcleos de formación lutita que le llaman jumbo.
o se van a hinchar y no se aprecie bien el derrumbe. Y pues obviamente nosotros bajamos así y pues vamos a sacar así. Pues como que no, ¿verdad? Y luego, ¿qué va a ocasionar esto? Que al sacar así, no está sacando el lodo, pero en la parte de abajo está quedando vacío. Entonces, perdemos columna hidrostática y nos puede dar un susto de contrapresión, de presión del pozo. Por eso es importante esto, la limpieza del agujero. Lo que vamos a estar circulando y aquí llevar todos los recortes a la parte de arriba. Si ven, ese es en todo lugar, es más, hasta para hacer talacha, hacer mecánica, hay que tener limpio el changarro, ¿o no? Bien. Luego hacemos nuestro programa de perforación, el nombre del pozo, el objetivo, la ubicación, la situación estructural, la profundidad programada, la columna geológica probable. Y aquí, a partir de aquí, un largo etc., que un programa nuevo era de perforación que están manejando 8.500 metros para algunos pozos del sureste. Son más de 30, como 35 puntos. No voy a poner todos aquí, ¿verdad? Pues más o menos una idea. Entonces, básicamente, resumiendo, los asentamientos quedarían como que se asume que la formación débil sin integridad. Aquí marcaríamos una profundidad promedio. Antiguamente, digo, porque me tocó, no había tanta ingeniería, no había tanto estudio. Entonces decían, la primera TR va a 300 metros, pero la segunda no debe ser más de 5 veces que la primera TR. O sea, ¿cuánto? 1.500 metros. Así era. La verdad era una tecnología de punta, pero de puntapié porque no había otra cosa, es lo que teníamos. Sí, según la experiencia. ¿Eh? Según la experiencia que se vaya teniendo. Así es. Ahora eso ha cambiado y ahorita lo vamos a manejar. Por eso, pues obviamente la profundidad quedó como una pregunta, las rocas de resistencia supuesta o conocida. Se diseña el pozo para contener la presión. Por eso ahora, cuando manejé, lo primero debemos de conocer la presión de poro. Ya tenemos los registros de algún pozo vecino, aunque esté a 10 kilómetros, pero tenemos algo. Y con ese tenemos que trabajar. Pero finalmente la aventura de perforación es eso, cuando estemos haciendo el agujero, pero en combinación con herramientas modernas, como cuáles, como el LWD, MWD, que los vamos a comparar con la famosa sísmica, porque debe de haber una sísmica. Y de ahí vamos a ir checando si vamos dentro de muy cercano a lo que y se va confirmando. Pero después tenemos ahí un elemento importante que viene el famoso PWD, que es el Pressure While Drilling. Entonces, pues ya se me está diciendo cuál es la presión de aquí y ya me está casi diciendo cómo controlar el pozo y cuál es la presión antes de que se rompa la formación. Obviamente sin considerar lo que haya pasado acá en la Zapata. Que son ahora sí, como dice, otro rollo. Entonces, aquí cuando tenemos combinado un diseño teórico con la línea de lodo, 100 metros, 200, las TR 700 y 2100, pues vamos a tener un gradiente de fractura o un gradiente de presión. En libras por galón, por el factor me va a dar PSI por pie, si es gramos por centímetros cúbicos con este factor me va a dar PSI por pie y el gradiente de fractura se toma un estándar de un PSI por pie. No hablamos tanto de kilogramos por centímetro cuadrado porque estamos acostumbrados a manejar o toda la vida hemos manejado estas unidades. Entonces el convertirlo kilogramos por centímetro o convertir, por ejemplo, una barrena de 20 pulgadas y ponerle 0.x metros, pues como que nos perdemos. Entonces yo prefiero trabajar a la antigüita, ya cuando Y básicamente ahora los pozos están quedando de esta forma, mire.
Aquí el pozo está a 7,432, pero si ven, todas las tuberías de revestimiento quedan cementadas del fondo a superficie. O sea, ¿qué están buscando? ¿Qué están encontrando? La famosa integridad del pozo, para no tener sorpresas en futuro. Y aquí tenemos un lodo de emulsión inversa de 1.76 gramos. Imagínense la presión que están manejando acá abajo. Si multiplican 7,432 por 1.76. Y ustedes lo mencionan, que cuando tenemos intervalos de acumulación de hidrocarburos en la parte superior, en el terciario, vamos a decirle, pero viene de allá abajo del Cretácico o del Jurásico, pues hablan de las famosas chimeneas, ¿no? Que se van acomodando en la parte superior. Entonces, este es el punto. Y aquí, pues, ay, la figura no ayuda mucho, pero bueno. Ahora, ¿por qué me detengo aquí? Lo que viene siendo la circulación del pozo. Porque aquí tenemos la bomba de lodos, enviamos la presión a la manguera de perforación, al tubo vertical, la manguera, el Kelly, y bueno, el top drive puede ser. Y de aquí se viene por todo el interior, sale por las tuberas de la barrena y se va por el espacio anular, esta parte, y cae en las temblorinas. Ahí recuperamos la muestra. Entonces, calculamos una caída de presión del equipo superficial que consta de esto, la sarta de perforación que viene siendo esta parte, la heavyweight que es la parte de abajo, esta gruesa, las trabarrenas, el ensamble de telemetría, lo que les decía hace rato, el famoso LWD, MWD y PWD, Power Drive, Pilot, válvula y un montón de cosas dispositivos que ya nos ayudamos con lo que nos proporcionan las compañías de servicio. La barrena, que son las JET igual a las toberas, el espacio anular que tenemos por aquí, el espacio anular entre el agujero y el pozo, contra el VHA, esta parte, contra la heavyweight, que viene siendo esta parte, contra la sarta de perforación y contra los preventores, la línea de flote y la superficie. Obviamente debe de vencer esto, la presión atmosférica de 14.7 libras-pie. Bien. Entonces, aquí tenemos los preventores, aquí y aquí. Es el sistema circulatorio, la línea de flote, que viene siendo la que cae aquí, cae el recorte a las temblorinas, las presas de lodo, que viene siendo la parte 3, las bombas de lodo, que es la número 4, el manifold de bombas, que viene siendo esta parte, la parte 5, el stand-by, lo que les decía, la parte 6, y el agujero, la parte esta ahí se ve, ¿no? Vamos perforando y obviamente pues vamos a recuperar todo el tiempo. Y aquí pues esta es la bomba de lodos, pero pues por ahí nos salió un mecánico que también trabaja en el equipo de perforación y aplica su torque. Estaba cambiando ahí unos pistones y pues si nos faltaba aplicar, ahí está el personaje ese, el cocomecánico. Y este es una representación de un pozo geotérmico. No hay mucha información, esto es lo poco que alcancé a encontrar, pero básicamente se ve el pozo, la zona de la capa impermeable, la parte de abajo, el magma. Están hablando allá de las famosas
Ustedes que conocen bien lo que está allá abajo. Y este es un gradiente de temperatura. Aquí está hablando que supuestamente estamos en un cerro, bueno, en un volcán, 1400, 900 metros, la temperatura hasta que llegamos a menos 100, aquí es cero, y ahí comienza a incrementarse. De las referencias que alcancé a encontrar por ahí, no hay quien se atreva a escribir y poner más allá de 300 grados centígrados. O sea, como que les tiembla la mano. Pero en algunos papers americanos ponen hasta 350, 400 grados. Es importante aquí marcar que las herramientas que usamos en el área de la perforación de pozos, las herramientas están aseguradas para trabajar hasta 200 grados centígrados. Pero ya cuando llegamos a mayores a esas temperaturas, por eso es que no hay tanta información geológica de los yacimientos geotérmicos. Son puros supuestos. Ese es el meollo. Y pues aquí tenemos algunos pozos, las temperaturas, algunos gradientes, esta parte de lo que encontré por ahí. Y el gradiente de fractura, pues aquí está marcado de acuerdo a lo que marca, y pues hay un marco de referencia de unos casing ahí que se atravesaron. Bien. Aquí junté la profundidad de un pozo geotérmico contra un pozo de aceite y gas. Si vemos, aquí está la elevación 1400 metros, que está en la parte alta. La profundidad ya del pozo a 100 metros tiene unos 50 grados centígrados del pozo geotérmico. Entonces, si llegamos a la profundidad de cero, ya tiene 300 grados. Y como les digo, ya de ahí no se atreven a poner más allá de las 300, 350 grados centígrados. En cambio, un pozo de aceite, tenemos que el gradiente por cada 100 metros es de este orden. Si lo comparamos 1400 con 1500, aquí tenemos un gradiente de 25, igual a una temperatura ambiente de 55, pero aquí ya tenemos 300. O sea que sí se nota la diferencia. Y obviamente pues vamos a hacer una matriz de riesgo, a donde de 0 a 12 miles de millones de pies cúbicos de gas por día pues es manejable. Esto es para una perforación bajo balance. Cómo manejar la presión de flujo en la superficie, ya sea con gas o con nitrógeno, y lo que debemos de manejar. Acuérdense que un preventor, una cabeza rotatoria, su especificación puede ser hasta 10,000 libras, pero por seguridad nadie se va a querer meter allá abajo con 10,000 libras. Entonces, la capacidad que tradicionalmente manejamos aquí en México son de 5,000 libras, la capacidad del preventor rotatorio o la cabeza rotatoria. Entonces vamos a manejar allá arriba en superficie 1000, 1500, 2000 libras, que eso es aceptable. Pero si vamos a manejar 5000 libras, porque me tocó en muchos lugares perforar, hagan de cuenta que la manguera de perforación se pone tiesa, pero tiesa, y nomás ni rebota, pero nomás se siente la presión, y a ver, todas las cuadrillas que se salgan del equipo, bueno, al menos del piso de perforación, porque son presiones que la verdad no nos iría bien a quienes están ahí, y llegar a ver una rotura o una fuga. Entonces, si nos falla
cualquiera de los preventores. Este es el sistema. Aquí tenemos el primer cabezal, el segundo, el tercero, preventor inferior, el carrete de control con sus válvulas hidráulicas y aquí toda la derivación. Este es un sistema de MPD, separador MPD. Y aquí el preventor doble, el esférico, y esta es la cabeza rotatoria. Y acá pues ya es lo que viene siendo el piso de perforación. Entonces, esto es lo que con el equipo funcionando podemos manejar todo esto. Podemos manejar con tubería de perforación cortada en los preventores. O sea, si tuvimos un problema y se acelera ahí el perforador X, pueden cortar la tubería, pero pues eso nada nos ayuda, porque ya perdimos todo eso. Entonces tenemos que utilizar un método de control diferente que hay más de 5 métodos de control. Y digo método de control porque tenemos el pozo cerrado a través de este preventor. Si no tuviéramos eso, ¿qué nos pasaría al fallar eso? Pues aquí tenemos un pozo ahí, el domo de San Pedro, allá en Nayarit. Es un pozo, la mezcla de vapor de agua. Si nos fallan los preventores, nos ocasionaría esto. Y al ocasionarnos esto, ¿qué pasaría? Esto es lo que tratamos de evitar. El famoso blowout. Aquí una plataforma semisumergible, un jack-up. Este es un pozo de tierra con este. ¿Eso queremos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos perdemos. Aparte de que se pierde la confiabilidad y sobre todo la fiabilidad hacia nosotros. Por eso debemos recordar que lo que no se mide no se puede controlar. Pero lo que se mide, lo que sí se mide, se puede mejorar. Su servilleta David y Blaze. Entonces, así que es mi presentación y les doy muchas gracias por su atención. Ahora. Muchas gracias, señor ingeniero. Pues le agradecemos al ingeniero Blasio su presentación, excelente. Se me hace muy interesante porque normalmente no estamos acostumbrados a este tipo de conferencias, por eso le comentaba yo al ingeniero desde hace tiempo, que sí sería conveniente porque, que yo me acuerde, nunca habíamos tenido una conferencia sobre perforación. Entonces, por eso me permití invitarlo. Ahora, pues quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta. Ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo Gómez de la Facultad de Ciencias de la Tierra de Linares, Nuevo León. Primero que nada, muy interesante su presentación. Me voy a ir más por el tema del agua en la parte noreste de México. ¿Cómo ve el futuro de los pozos profundos que se tienen que perforar en el noreste de México? Esto porque tenemos graves problemas de agua y los acuíferos someros no son suficientes, además de que llueve mucho menos actualmente. Gracias. Ok. Sí, estoy ahí. Sí, mira, de hecho, los acuíferos de los pozos que tengo referencia anda alrededor de 700 a 800 metros. Está el nivel freático de toda la zona de Nuevo León, Tamaulipas y parte de Coahuila. Es cierto, por ahí en algún momento suspendieron todo lo que es el famoso fracking, porque se utiliza cantidades enormes de agua para poder hacer el proceso, independientemente de todos los aditivos que conlleva a hacer esta práctica. Por eso en algún momento
este gobierno suspendió los trabajos del fracking. Entonces, te voy a comentar algo. En el área de Monclova, para ser específico, en el campo Buena Suerte, allá por los años 80 que tuve oportunidad de estar por ahí, perforamos varios pozos y la verdad salieron productores buenos de gas, pero en ese tiempo teníamos la distancia de pozo a pozo, se manejaban alrededor de 300 metros, pero como era tan buena la porosidad y la permeabilidad de la roca, de la formación, que según ahí los estudiosos, mucha venía por fracturas, se tuvo la necesidad porque ya una vez que estaban produciendo unos con otros, había interferencia de unos con otros. Entonces decidieron extender más la distancia de pozo a pozo a 500 metros. Volvieron a hacer otro estudio. Entonces determinaron que no, que con lo que se había perforado era suficiente. Y sí, porque llegó un momento que Reynosa mandaba gas a Monterrey y mandaba gas en su momento, que era poco el uso vamos a decir, en Coahuila. Entonces llegó el momento en que Coahuila estuvo enviando suficiente gas a la área metropolitana de Monterrey como a Reynosa. Entonces, no hay nada escrito en las formaciones y por eso ya no se siguió perforando, porque dicen que hay que la producción de estos campos de Coahuila, lo que le llamaban el Golfo de Sabinas, la producción era ahí que en su momento pues estuvo bajo el agua. Por eso le dieron por nombre Golfo de Sabinas. Y la producción, pues, por ahí dictaminaron o determinaron que venía de una formación que en su momento le llamaron Cretácico la Virgen o la Casita. Entonces, por ahí está Y si te vas tú, que vienes ahí del norte a la parte de Nueva Rosita, por ahí te vas a encontrar algunos pozos y también ahí en el área de lo que es Barroterán, ahí perforamos unos pozos que se llamaban los Florida y obviamente era para explotar las zonas de gas, pero curiosamente en la parte superior encontrábamos gas del carbón, pero el problema aquí del gas que tú encuentras del carbón no es dijéramos, algo cerrado, que esté confinado, sino a dónde sí, pues quién sabe, ¿no? Entonces, por eso, lamentablemente ha habido los accidentes de pasta de conchos y otros lugares que están por ahí. Si es que por ahí tuviste oportunidad de tener. Y en algún momento, pues por ahí fui a darles algunas clases a tus compañeros allá en Linares, ahí con el doctor Molina. Ahí si lo ves, ahí me lo saludas. ¿Es todo? Responde. ¿Alguien más? Ahora sí. Ahora sí. Un poco más lejos porque se subió. Siempre he tenido la duda de qué bueno que puso el tiempo de perforación, un ejemplo, a 4,000 metros y son más o menos 100 días, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta un pozo en tierra, en aguas someras, en aguas más profundas? Por ahí puso una donde estaban diferentes plataformas, incluso barcos. ¿Cómo se va incrementando el $1,000,000? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería un pozo tomar como estándar de mejores prácticas? Ese tuvo todas en un checklist, todas palomitas, ¿no? Ahí sí. No se cometió el error de esto, hicieron
la perforación y la planeación tal, y tomaron en consideración una serie de cosas. ¿Cuál sería? Seguramente hay un montón de pozos en México y uno que toman de referencia para el Golfo de México, para la cuenca salina del Istmo, o para Veracruz, o para Macuspana, alguno que tenga así como referencia y el incremento de precios. Gracias. Ahora sí, está repitiendo. La renta diaria de un equipo de perforación. No estoy hablando de uno de 3,000 caballos, Estoy hablando de entre de 1,500 a 2,500. Pero te vas a encontrar que la renta diaria oscila entre 18 y 35,000 dólares por día. A eso súmale el costo de la cuadrilla de perforación. Agrégale los famosos insumos. Agrégale infinidad de materiales y conceptos, más los famosos software. Entonces un pozo no es barato. Pues uno de 4,000 metros pues, anda del orden de unos 350 millones de pesos. No es barato. Obvio. Una plataforma diaria, la renta, porque ahora sí con el sexenio pasado los castigaron de 140 a 150 mil dólares por día. Los castigaron a cobrar 90 a 110 mil dólares por día. Si a eso le vas agregando todo lo demás y tú ves ahí los tiempos que se llevan, hablemos de 100 días, pues échale la cuenta. Y si para esto no hay una buena información geológica y no se toman las decisiones acertadas, ¿qué va a pasar? Por eso previamente lo que les decía, por ahí, debe de haber reuniones de trabajo. Ahorita ya se implementó, al menos en Petróleo Mexicano, no sé qué hagan en alguna otra empresa gubernamental, en este caso CFE, no tengo referencia, pero en Pemex decidieron hacer un grupo multidisciplinario. Entonces ahora juntan una parte de lo que le llaman la perforación en papel. Entonces ahí participan todas las compañías, geología, geofísica, o sea, de todas las especialidades, y van sacando del área sacan el mejor pozo, el más rápido, el que no tuvo problemas, y el más lento. Entonces, en esos intermedios, pues tienen que definir uno. Por eso le llaman la famosa, los tiempos que viste por ahí, ¿sí? Los tiempos rápidos, ¿no? Así es. Entonces, también por eso es importante marcar el máximo. Es como los gradientes. Tú tienes un gradiente de presión, tienes un gradiente de temperatura, pero tienes un gradiente de formación, donde va a estar la fractura. Entonces, es importante ahí, igual que tú empiezas a manejar esta información, es decir, oye, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Fue problema de lodo por la tipo de formación? Entonces, cuando ustedes quieren estar más seguros, nos exigen cortar núcleos de formación, porque ya una vez que se corta el núcleo, en los laboratorios aquí del Instituto Mexicano del Petróleo se cortan a cierta medida y se les sacan las propiedades, la porosidad, la permeabilidad, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta realmente cómo está la formación, pero ese pedazo. Acuérdate que no todos los pozos son iguales. Por eso en su momento les dije, cada perforación es una aventura. Porque ahora sí que si tú no haces un programa preventivo, te vas a encontrar con sorpresas
y sorpresas pues no quieres, ¿no? Porque pues al rato te quedas sin alternativas y vas a estar dando remedios al vapor. Entonces, por ejemplo, en el área de la región marina, lo que viene siendo cualquier campo, que tienes la parte de la brecha Paleoceno y tienes abajo ya el Cretácico. Entonces, ahí hay una característica, empiezas a entrar a la brecha y te encuentras caliza, pero vuelve a entrar lutita y vuelves a entrar a la caliza, ya casi está bien marcado que entraste a lo que viene siendo el Cretácico superior. Entonces ahí es el buen momento de cementar una tubería de revestimiento. Pero si te quedas arriba, al rato ese pedacito, te saca las canas verdes. Entonces es importante que se junten y hagan pequeños escenarios y simulaciones. Oye, si me quedo aquí, ¿qué? Y si me quedo allá, ¿qué? Es que acuérdate que por lo regular de esa parte hacia arriba pues, estamos hablando de 2000 metros. Y 2000 metros en un agujero de 17,5 pues es un volumen de lodo grandísimo. Entonces, imagínate que sea un lodo de, ¿qué te gusta? Barato, 1.40 gramos por centímetro cúbico, la densidad de lodo. Entonces, el llenar un pozo con esa cantidad, pues son insuficientes las presas. ¿Por qué? Porque te marca cuando tú estás perforando para evitar la erosión de las paredes del agujero, te dice, tu gasto mínimo son 30 galones por pulgada cuadrada de diámetro de la barrena y tu gasto máximo son 50 galones por pulgada cuadrada del diámetro de la barrena. Entonces, si tú tienes, por decir así rápidamente, 8,5, lo subes a 9 por 3, 27, 270 galones mínimo. Y si lo multiplicas 9 por 5, 45, son 450 galones. Entonces tú vas a estar entre 270 y 450. ¿Cuál es el intermedio? Pues 350 por ahí. Y no hay el riesgo de que estés por un alto flujo, te estés llevando lo que viene siendo el famoso, la torta de la que queda, el enjarre de lodo a la formación. Y tú mismo estás provocando más rápido que haya filtración de líquido a la formación. ¿Y qué es lo que busca? Pues que no haya contaminación, ¿no? Que no, porque hasta se ven los registros, la zona virgen, la zona invadida y etc, etc, ¿no? Y porque eso sí, ahí se vuelven ustedes muy drásticos, que bueno, van a hacer el diseño o van a calcular las reservas. No, no, no. Quítale esto y ponle aquello. No. Por ahí va, ¿no? Algo más, también me dijiste, eran las dos, pero adelante. Llegó una pregunta de Santiago Rocha. Pregunta: ¿cuántos pozos en la actualidad se perforan? ¿Y quién perfora más pozos de petroleros, Pemex o la IP? Estaba perforando más pozos la Petróleos Mexicanos. No recuerdo ahorita qué cantidad, pero anda alrededor de 100 pozos. O bueno, más bien estamos hablando de los equipos de perforación que tienen en su momento Petróleos Mexicanos. Tenía en su momento 60 y tantas plataformas. Bueno, al revés. Tenía 40 y tantas plataformas más de 60 equipos terrestres. Entonces, si lo contabilizamos, pues son arribita de 100 perforaciones, por decir, al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que sucede aquí? De que, pues sí, efectivamente afortunadamente nos estamos llenando de información y es la que debemos de aprovechar. Porque en aquellos años mozos, pues agarrábamos un pozo que estaba a 10, a 20, a 30, 40 kilómetros, pero pues era lo que había. Ahora con los estudios modernos, pues ya utilizamos básicamente lo que viene siendo toda la nueva tecnología. ¿Sí? Ok. Buenas noches. Buenas noches. Excelente su exposición. Romeo Solís.
Yo tengo un comentario y pregunta al mismo tiempo. A mí me ha tocado trabajar en varias partes del mundo y si sabe, en México se han perforado cerca de más de 800,000 pozos petroleros en la actualidad. El 80% de la producción de México viene de campos maduros, de los cuales más del 50% de los campos maduros están abandonados. Entonces, es una problemática grande en México. ¿Qué están haciendo en otros países? Me ha tocado trabajar en Europa y en Sudamérica, donde esa problemática que lo están atacando es convertir los campos abandonados, ya sea en dos o tres funciones. Uno es convertirlos en energías limpias, campos geotérmicos. Dos, inyectar CO2 para almacenar. O tres, depositar aguas residuales tratadas en la superficie. Esto es, ayuda a uno para eliminar un poco las aguas residuales, otro es, ayuda a veces a mantener los acuíferos altos, en el caso de Coahuila, ayuda a subir los niveles y mantiene los niveles estáticos altos. Y bueno, esas son las cosas que están usando en otros países. Ahora, ¿cree que aquí en México se puede implementar algo de eso? Porque es demasiados pozos que tenemos abandonados y taponados y se están, solo va a la región sur y están las chapoteras, todos los ríos llenos de petróleo, los pantanos, todo. Mira, lamentablemente en la actualidad, digo lamentablemente, quien ha estado haciendo un buen papel es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entre buenas y malas, pero iban por buen camino. Pero pues lamentablemente todo lo que son las nuevas energías, pues ahora sí que al menos estos 5 años se abandonaron. De hecho, si tú revisas la información periodística, te vas a encontrar que hasta ahorita, hasta lo poco que he leído, que han entregado 29 campos las compañías extranjeras. ¿Por qué? Pues porque no hay una política de apoyo aunque sea energía sucia, pero pues si no hay eso, la limpia, pues ahora sí que quisiéramos que fuera diferente, pero pues, lamentablemente los hechos que ves no es así. Lo que sí te encontrarás arriba de Querétaro, rumbo a San Luis Potosí. Me tocó ver un campo completamente lleno de celdas solares. Así escondido, pero pues ahí estaba. Ya hasta me paré y dije, caray, esto no lo había visto. Porque si vas sentido de San Luis Potosí a Querétaro, no lo ves. Pero si vas al revés, como vas más alto, a la derecha ahí lo ves. Y te sorprende la cantidad de paneles solares que hay. Te voy a hacer un comentario. Por ahí tuve oportunidad de visitar la planta de Cerro Prieto. Al lado de Cerro Prieto, dentro del campo, tienen celdas solares. Y son de última generación porque, de acuerdo a la posición del sol, se mueven. O sea, van buscando siempre los rayos solares, independientemente de la energía geotérmica. Pero como es una zona de alta seguridad y toda la información es confidencial, pues no, la desconoces, ¿verdad? Pero, bueno, ahora que estuve en el Poder Judicial, me invitaron a hacer un estudio aquí en el Bosque de la Primavera, porque ahí hay campos geotérmicos. Entonces, ahí estaban afectando pues un balneario de aguas termales, lo mismo aquí en Hidalgo y diferentes lugares. Pero pues lamentablemente yo creo que lo que falta es una persona que realmente esté comprometida para que ordene. Obviamente estoy hablando a nivel gubernamental muy alto. Porque si no hay eso, pues obviamente pues todo va a quedar en los buenos deseos, pero buenos deseos y no pasa de buenos deseos. Entonces, sí es importante pues, realmente que estén las personas capacitadas y exigirle. Porque por ahí decían,
oye, pues tú vas a aceptar que un médico, por simple dedazo, sea médico, tú te vas a dejar operar. Pues no, ¿verdad? Entonces así pasa. Lamentablemente no quiero meterme en este tipo de cuestiones porque salgo perdiendo, pero pues lo que se ve no se juzga, ¿no? Yo sí les pediría que, no digo que esperemos tiempos mejores, pero lamentablemente los tiempos y los días para allá nos están indicando. Ahora con lo que dices, sí, me tocó perforar ya en Malasia, en Indonesia, en Aberdeen, en Escocia, y acá en Bahrein, en los Emiratos. Ahí, pero ahí es diferente, porque hay otra mentalidad. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Ahí el que no produce, compadre, pues tú ya largaste, hasta luego. O sea, te permitan 1 o 2 veces el error, pues no todo el tiempo. Entonces, yo sentía mucho la presión también cuando trabajé en Venezuela, en Colombia, un proyecto en Perú. Pero ahí te das cuenta que realmente, pues aquí el amigo del amigo del amigo de mi amigo, pues es el encargado y pues así no vamos a llegar a nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora sí que quien esté, exigirle. Y así como me dices y me comentas tu testimonio, pues ahora sí que cuando caiga aquel o aquellos en los foros, pues es un buen momento de exponerlo. Mira, ya siendo exigentes, bueno, creo que todos conocen la Terminal 2 del aeropuerto, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta que el resto se ha hundido pues más del metro, porque cuando llegamos al segundo piso para que nos lleve alguien, pues tiene que subir el carro. O sea, se hunde la Ciudad de México. Lo que no se hunde fueron la Terminal 2, porque le hicieron buenos cimientos. Esa es la que está marcando. Pero de ahí en fuera todo lo demás. ¿Y por qué? Pues porque el agua es incompresible. ¿Qué es lo que sacamos? Agua. ¿Para quién? Pues modo, para los chichimecas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de restringirla, ¿no? O sea, hacer una política de racionamiento. Pero, pues lamentablemente no. Yo recuerdo que hace años decía, ahorra el agua, salía por ahí algunos comerciales y hablaban también de los niños, una familia pequeña vive mejor y cosas de esas. Hoy lamentablemente eso está ausente, pero bueno, no me quiero meter ahí porque a lo mejor salgo aquí tomatazos, mejor ahí le dejamos. ¿Alguien más por ahí? Sí, está. Yo creo que ya con esto tenemos ingeniero. Sí, les agradezco mucho su presencia y le vamos a enviar un reconocimiento a ingeniero por su excelente presentación. Les agradecemos a todos y los invitamos a que vayamos a tomar un refresquito. Les agradecemos mucho a los asistentes en la plataforma de Facebook por su asistencia. Muchas gracias y hasta la próxima.